Bien, hemos llegado a la sesión 9 de nuestro curso taller de narratología. Este, Voy a empezar con la despedida, digamos, con los agradecimientos. Quiero darle las gracias al CENAL y en nombre y en representación del CENAL a su presidente, Raúl Casal, y felicitarlos también por esta iniciativa de la Escuela de Narradores, a Iris, que nos apoyó tanto y, bueno, tuve la gentileza de invitarme a participar, a Pedro Pablo Contreras, que ha estado aquí todos los días acompañándome, atendiéndome y todo esto, y a Juan José, que es el que hace la magia, Juan José Contreras, perdón, Juan José Espinosa, que es el que hace la magia de la edición y que trabaja mucho, mucho, mucho y que no se ve en esto. Entonces, ya que es la última sesión, quería de verdad expresar mi agradecimiento, por supuesto, a todo el CENAL y su personal y su gentileza, pero en especial a estas personas. Bien, hoy concluimos con el tercer estrato de de lo que compone la narrativa, ¿verdad? La narración, que es el texto. El texto son las palabras. Parece mentira que siendo el texto lo que le llega al lector solo le dedique una sesión, mientras que lo que fue la fábula y la historia se le dedica tanto tiempo, pero es que el proceso de análisis que se hace del texto narrativo ya es con las palabras, es mucho más detallado, es un trabajo más minucioso, entonces describirlo es mucho más complejo, o sea, porque tendríamos que tener el texto, tendríamos que sentarnos ustedes y yo con un cuento, palabra por palabra, a ir mostrando cada cosa. Entonces, por eso no es gratuito que solo dediquemos una sesión para hablar de aspectos generales. Ya cuando hablemos de los niveles narrativos y todo esto, podemos hacerlo en particular con cuentos ya en nuestras sesiones que tenemos para vernos y comentar los textos. Bien. En el esquema que presentamos al comienzo, como vemos en este cuadro, tenemos la fábula, que es el origen, la narración cronológica de los hechos, que está allí, de lo que se me ocurrió. Luego está la historia, la versión que hago de esta fábula, cómo ordeno estos acontecimientos, cómo lo digo, Y luego está ya el texto, el papel, el libro, lo que nos llega a nosotros como lector. Todo eso está unido, lo hemos dicho 1000 veces, pero es que a veces no basta decirlo muchas veces, porque a veces nos perdemos. Todo eso está unido y lo que vemos es solo el texto, ¿verdad? Las palabras. Pero el análisis se hace, digamos, de la estructura, de cómo llegamos a ese texto. El texto narrativo es aquel, ¿verdad? Ya lo hemos dicho muchísimas veces, en el que un agente narrativo cuenta una historia. Agente narrativo es el narrador, lo que se conoce comúnmente como el narrador. De nuevo, el concepto de narrador es fundamental, la identidad del narrador, el grado y la forma en que se indique en el texto es importante, la elección que tome el autor es importante y le da al texto un carácter específico. O sea, cómo aborda el narrador un texto es lo que hace la diferencia entre un cuento y otro que narra la misma historia, ¿sí? Lo que habíamos dicho en la primera clase. Un narrador que nos cuente el hecho, un mismo hecho desde una focalización interna, es diferente al que lo haga desde fuera del texto. La edad, todo esto. Una diferencia importante que hace Ball en su análisis narratológico
es que, primero, que ella no está de acuerdo con esto de autor implícito, autor no sé qué, porque dice, hay un narrador. Por supuesto que el narrador es el narrador de la historia y que el autor construye el narrador de la historia. Entonces, para analizar esto no tiene mucho sentido. El narrador siempre va a ser ficcional. Entonces, ¿para qué debe hablar del autor ficcional o el narrador ficcional? Aunque sea una autobiografía, ese narrador es ficcional, porque se sabe que no es eso es lo que dice Val, se sabe que quien narra los hechos no es el autor, digamos, en el papel es el narrador de la historia. Otra diferencia que dice que no es importante y que no le introduce ningún elemento al análisis narratológico es esa diferencia entre si es primera persona o tercera persona. Dice que yo y él son ambos yo, dice Val. Que esa distinción de primera y tercera persona siempre es como totalmente ficticia, porque al final es el yo narrador que narra en tercera persona, digámoslo en esos términos. Entonces, todo eso lo explica ella en su texto. No vale la pena que sigamos ahondando en ese tema, en eso podemos discutirlo, pero me pareció interesante porque es verdad. Incluso hay textos que están narrados en tercera persona y nos parece, creo que era un libro de Cortázar, alguien me comentaba, que está todo en primera persona y pareciera que era tercera o viceversa, porque lo importante es el enfoque que se le da al texto. Entonces, es solo un accidente gramatical esto de las personas. Por lo menos así lo ve Val y yo personalmente coincido con esta autora. Siempre va a ser un narrador que narra los hechos y no cambia en ese sentido. Lo que sí puede cambiar, al igual que el focalizador, es que si el narrador es externo o si es un narrador personaje. Porque el punto de vista o la focalización que haga va a depender de si está dentro o fuera del texto. Porque yo puedo decir, yo vi cuando María se montó en el autobús, entonces está en primera persona, pero al fin y al cabo quien está haciendo la acción es María. O puedo decir, María se montó en el autobús. Entonces la diferencia en si yo digo yo vi o María se montó en el autobús es trivial hasta cierto punto. En un caso estoy yo dentro y en el otro fuera. Claro, si yo estoy dentro, yo vi a María subir al autobús, mi posición se limitará en el momento en que ella se monta y se va. Pero si yo digo, María se montó en el autobús, puedo seguir a María en su trayecto. Mi posición de estar fuera de la narración me va a permitir ver más. Es menos limitada. Entonces, eso sí tiene sentido. Bien. Lo otro que también es si el narrador es un personaje, puede hablar un personaje e interviene en el texto, un narrador personaje puede hablar de sus propios sentimientos, puede contarnos cómo se siente y puede darnos testimonio. Podemos creerle más, porque yo lo vi. Yo vi cuando la persona hizo esto, yo vi. Entonces, eso sí le da sentido al asunto. Pero también puede ser un narrador externo, calificado, y también le da veracidad a la obra. Entendemos que el texto es lo que nos llega, la historia, la historia ya contada por un narrador. Ese es el texto narrativo.
El narrador, entonces, puede estar fuera o puede estar dentro. Puede ser personaje o puede ser un narrador externo. Cuando es un narrador personaje y dice yo lo vi, yo lo presencié, tendemos a creer más en esa historia. Cuando un narrador externo también comienza su historia con hechos, digamos como tratando de ser objetivo y dice, esto ocurrió en 1845 en tal fecha, también nos da ciertos elementos que nos hacen creer en lo que está ocurriendo. Pero también hay formas narrativas utilizadas por este narrador que de una vez nos introducen a los hechos fantásticos, como en el caso de las historias infantiles. Todo cuento que comienza, bueno, no todos, pero la mayoría de los cuentos, érase una vez, había una vez, que representan el mundo de las hadas y todo esto, ya son fórmulas narrativas por las que este narrador, ya concreto en el papel, nos da indicios de si es una fábula ficticia o es inventada. Cuando analicemos un texto, es importante este movimiento del narrador externo y el narrador interno y el narrador personaje en conjunto con el focalizador. Bueno, ahora bien, el texto que se nos presenta tiene además comentarios que no son narrativos. Es cierto que la obra que se nos presenta, llamamos que es un texto narrativo porque predomina la narración. Es un cuento, es una novela, tiene un narrador que cuenta los hechos que ocurren en un espacio, pero no todo es narración. En los siguientes oraciones, Val tomó un ejemplo al azar de un cuento infantil. Ahí les presento las oraciones. Son, ¿cuántas líneas? 22 líneas, ¿verdad? Son 22 líneas que, en resumen, es un niño, ¿verdad?, que ve que se acerca una pareja, que se va a casar y el alcalde los está esperando. Podemos decirlo en esa, pero son varias líneas que cuentan esto. El hecho que, dice ella, que podamos resumir que Dani contempla la llegada de una pareja de novios, focalizando en los actores y sus acciones, podríamos entonces, y que la alcaldesa, que el alcalde los espera, que una cosa que podemos decir en una línea está escrita en 15, 22, las que sean, nos hace ver que no todo es narración, porque lo que es narrativo es solo esa línea. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que no son narración? Bueno, entre esos elementos que no son narración, marqué en morado allí, en la línea 14 y 15, que dice, porque está diciendo, ¿por qué se van a casar? Bueno, porque Mr. Alexander quiere mucho a Miss Anne. Y afortunadamente, Miss Anne quiere a Mr. Alexander igual. La línea 14 y 15 nos está dando una opinión de este narrador, que es Dani, que está viendo lo que está pasando, ¿verdad? Y dice, bueno, menos mal que el señor Alexander quiere a Anne, pero menos mal que la mujer también lo quiere. Entonces ahí hay una opinión, ¿ok? Luego tenemos en las líneas 17 y 18 y 19 que dice, ¿qué hacen dos personas cuando se quieren? Bueno, tampoco es difícil de imaginar. Se casan, claro. Lo han hecho en el pasado, lo hacen ahora y siempre lo harán. Fíjense que aquí no solo hay una opinión personal, como en el caso anterior, sino que hay todo un contenido ideológico en relación al matrimonio. Dice, se casan. ¿Qué hacen las personas cuando se quieren? Bueno, se casan.
Lo han hecho en el pasado, lo hacen ahora y siempre lo harán. Ahí no hay narración. Ahí hay una opinión clarísima de este autor sobre el matrimonio, sobre lo que deben hacer las personas que se quieren. Entonces, cuando hablamos de estas opiniones, ¿verdad? Se habla de elementos discursivos, ¿ok? Que no es narración, pero están allí dentro de la narración. A veces estos textos discursivos, que generalmente pueden estar pueden ser dichos por los personajes o pueden estar escritos fuera, o sea, puede decirlos como una opinión de del que está narrando los hechos. A partir el término debe tomarse en el sentido más amplio, dice Val. O sea, un texto discursivo no es solo una frase como en el caso del cuento, ¿verdad? De que las personas se tienen que casar. O estaba viendo una obra que hablaba que era de Burkina Faso y hablaba de Thomas Sankara como la persona que resolvió una serie de problemas que había en el país y luego fue traicionado, ¿verdad? Esa es una opinión política, una opinión ideológica, y eso es un texto discursivo dentro de la narración. Pero también hay textos discursivos generales, por ejemplo, que el agua hierve a 100 grados centígrados. Eso es algo que ocurre en la naturaleza y también nos comunica una visión de la realidad. A mí me da mucha risa porque soy, bueno, ya lo habrán notado, aficionada de los textos policiales, pero también de los seriales policiales, entonces de estos de CSI, entonces van a hablar sobre cualquier cosa y empiezan a describirte cómo funciona para el análisis de las gotas de sangre. Entonces, es un texto discursivo, ahí no te está narrando nada de los hechos, te están ilustrando de alguna manera. Entonces, cuando aparecen estos textos que hablan de la realidad, también son lo que dice Val, que son textos discursivos, que no son de la narración, pero siempre tiene que haberlos porque de alguna manera tienen que explicarnos qué es lo que está pasando allí, o es lo que siempre se ha dicho, es imposible, no existe en ninguna obra algo que se llama la ideología. Todo el que escribe, todos los textos tienen un contenido ideológico y de alguna manera eso está allí en los textos. Entonces, descubrir ese contenido ideológico en los textos discursivos es muy interesante. Lo más interesante del asunto es que, claro, como la ideología dominante y la ideología de la clase dominante, los textos discursivos de la ideología dominante no parecen textos discursivos, parecen textos descriptivos, pero en el momento en que uno introduce, por ejemplo, lo que hablábamos del matrimonio, eso no parece un texto discursivo, ¿verdad? Parece, ay, sí, el matrimonio, todo el mundo se casa, pero en el momento en que alguien dice, las personas no deberían casarse, ¿para qué la gente se casa? Entonces nos parece un texto de contenido ideológico, porque no es lo que domina. La gente debería juntarse con quien quiere, cuando quiere, en el momento que quiere, sin que exista la fidelidad, sino la lealtad, por ejemplo. Entonces se me ocurre un ejemplo. ¡Ah, qué horror! Está metiendo lo que piensa. Sí, y el otro también. Lo que pasa es que entonces esa distinción podemos encontrarla en todos los textos. Me refiero a que todos los textos, aunque no parezcan, son textos ideológicos. Entonces no vale la pena hacer esa discusión aquí, ni Val misma lo dice, no vamos a entrar en esos detalles. Me fui. Pero quería aclarar eso, que lo que es una opinión o una descripción de la realidad son textos discursivos y no son narrativos, y
cuando analizamos un cuento o la novela, lo vamos a encontrar. Lo que tiene que ser fundamental en un buen texto narrativo es que estos textos discursivos no sean los que prevalezcan o no nos aturdan o no nos lleven a que entonces no ocurra nada porque lo que estamos haciendo es puro discurso. Entonces ahí es cuando decimos que no es una buena novela, no es un buen cuento porque hay demasiadas opiniones, digamos, tal vez. Depende de cómo se presente. Ahí es donde está el análisis. Cómo se presenta y cómo se justifica ese texto discursivo en un cuento. Que no nos haga ver, ese es el arte, ese es el asunto importante de la obra narrativa. Cómo estos elementos se introducen y son artísticos también. Bien, en el texto que leímos sobre Dani va de compras, que volvamos a verlo otra vez aquí en la imagen, las líneas 11 y 15 también son textos descriptivos dentro de la narración. Entonces, los textos descriptivos son también fundamentales. Ya hablábamos del lugar y el espacio. Entonces, de alguna manera, el lugar y el espacio tienen que describirse para que entre y tenga sentido lo que está ocurriendo en la narración en el lugar que está ocurriendo. Entonces, el análisis de estos textos también son importantes. Aquí tenemos un ejemplo que lo proporciona Val, donde encontramos un texto totalmente descriptivo. Dice Bob, se distinguía en un conjunto por su es una descripción del personaje, ¿verdad? Se distinguía en conjunto por su delgadez, muy diferente a la lasitud física que podría haber sido determinada. En lo concerniente a los poderes superiores por visiones de desmayo y comodidad, y que de hecho frisaba con lo anormal. Bueno, ese es un ejemplo que pone Val de un texto de James, de Henry James. Pero allí hay un texto descriptivo, totalmente descriptivo. Pero veamos este ejemplo que lo tomé de Humberto Mata, ahí se los pongo, donde la descripción, aunque es un texto descriptivo, está, ¿cómo se dice?, mezclado, matizado con narración, porque hace referencia al pasado, ¿verdad? Dice, queda poco sobre Juana Chárez, o queda mucho si las suposiciones cuentan, o sea, lo que supone el narrador. Fue jefe de la división de homicidios a la que dirigió. Entonces, cuando decimos, fue jefe de la división contra homicidios a la que dirigió con algunos escrúpulos, algo tal vez acorde con quienes como él se reconocen súbditos de los placeres cultos. Todo eso es una descripción de Juana Chárez, pero nos está narrando algo que pasó. Entonces, lo que dice Val es que podemos tener textos de descripción pura, por decirlo así, donde solo se describe, que los encontramos fácilmente en las novelas naturalistas, o textos que describen explicando otros hechos del pasado. Entonces dice que es una descripción mixta, ¿verdad? Está mezclado. Pero, aunque hay narración, la función del lenguaje que prevalece es la descriptiva. Bien. Es sobre todo ese elemento que allí, lo que quería decirle, pues, que existe la descripción pura y la descripción mixta, pero sin embargo domina la función descriptiva. Ahora bien, el introducir elementos descriptivos en un texto narrativo siempre fue como un tabú, o no está bien visto, o debe hacerse con mucho cuidado, porque si estamos haciendo un cuento o una novela, la idea es que contemos,
no que hagamos descripciones. Entonces, cuando se introduce la descripción, debe haber una motivación, debe haber una razón. Esto es lo que llama Ball la motivación. ¿Ok? No se refiere a la motivación de los personajes o la motivación de las acciones, sino de cómo, por qué se introduce una descripción en ese texto. Si introducimos una descripción sin un motivo, que existen, la narración decae. El texto narrativo decae. Entonces hay que introducirla con cierto grado con arte, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, la primera motivación para introducir la descripción es para darle realidad al texto, para ubicar el texto, ¿ok? Para que parezca que está ocurriendo de verdad, ¿sí? Ella decía que, por ejemplo, para que el texto narrativo en la antigua Grecia no resultara para romper, que no rompiera, perdón, que la descripción no rompiera la narración. Por ejemplo, cuando hablaba del escudo de Aquiles, entonces Homero lo que hacía era que describía cómo se construyó, narraba cómo se construyó, los elementos que tenía, porque era importante esto del escudo. Entonces, la descripción se hacía por medio de la narración de la construcción. Entonces, el motivo era el escudo, la descripción, y la introduce de esta manera. Bien, para introducir la descripción, dice Ball que puede haber tres formas, la de mirar, la de hablar o la de actuar. O sea, la forma que se introduce esta motivación con mayor frecuencia es por medio de la vista. Entonces, el personaje ve un objeto y lo describe. Entonces, reproduce lo que ve. El texto que les mostré hace, no sé si fue la clase pasada, sobre el espacio, donde habla del maquinista viendo cómo la locomotora va irrumpiendo en el monte y va comiéndose la vía, digámoslo en esos términos. Esa descripción es de un personaje que ve lo que está pasando. Entonces, el motivo de introducirla allí es lo que ve el personaje. La motivación consiste en hacer explícita la relación entre los elementos, ¿verdad? Se precisa de personaje, lugar y acción. Entonces, la descripción está metida en lo que hace cada uno de los personajes y dónde ocurren los hechos. Dice Ball que finalmente, bueno, la introducción de elementos descriptivos dentro de una novela siempre va a ser arbitraria, o sea, porque no hay justificación total, no es suficiente motivación, no hay suficientes motivos para introducir elementos descriptivos en un texto narrativo. Entonces, a veces son por razones, digo yo, ideológicas, en el sentido de que me interesa que la gente sepa lo que está ocurriendo, entonces, y dónde está ocurriendo, y lo coloco allí. Entonces, al final, esta motivación en el análisis final va a ser arbitraria, ¿verdad? Porque quiero, al fin, o el autor quiere decirnos. Sabemos de muchos textos, o sea, de muchos intentos de novelas experimentales donde la descripción casi desaparece. O otros textos que nos parecen muy importantes, textos poéticos que necesitan, el autor necesita decirnos que el físico, el ambiente. Entonces, al final, la motivación no deja de ser arbitraria. Dice Ball que existen varios tipos de descripción, ¿verdad? Está la descripción referencial,
que es así enciclopédica, que es cuando decimos, estamos casi como describiendo el objeto como un diccionario. Está la que hace referencia a algo. Luego están las descripciones más poéticas, donde está la metonimia, la metáfora, una serie de metáforas que personalmente me gustan mucho, y siempre conseguir la metáfora precisa para la descripción es una de las cosas para mí al escribir de las más difíciles. Entonces, cuando yo leo un texto que tiene un elemento descriptivo donde hay una metáfora extraordinaria, siempre me admira, porque al fin y al cabo el texto literario es una obra de arte. Entonces conseguir esa metáfora, entonces en muchos de, bueno, perdonen la referencia, pero en la mayoría de mis textos hay pocas descripciones, porque como es un reto hacer una buena descripción, a veces le huyo a ese reto, pero ese es un secreto que no se lo digan a nadie, ¿verdad? Pero en todo caso existen esas diferentes formas de describir. Bueno, ya con esto ya les dije que hay hay mucho más material en el libro de teoría narrativa sobre el texto y las descripciones de estas metáforas y ya al final creo que Val se pone muy fuerte con lo lingüístico y ese intento de presentarnos fórmulas del yo y el él que podemos discutir. Pero entonces, en todo caso, quise presentarles en estas 9 sesiones una visión de cómo veo la teoría narrativa de Miqueval sobre la fábula, la historia y el texto, y con ejemplos de nuestra literatura. Y bueno, ya continuaremos conversando. Hasta un próximo curso. Muchas gracias.